noches, nosotras somos Dos con Todo en este ya jueves 22 de mayo, una noche también lluviosa. ¿Cómo estás, Mon? Bien, Dul, lista con la información. Yo mucho más abrigada que tú, pero me estoy cuidando para no volver a enfermar. Para no recaer. Así es. Yo ya puedo cantar otra vez. Muy bien. Bueno, pues gracias por estar con nosotras esta noche. Vamos con la información. El día de hoy la jefa de gobierno, Clara Brugada, emitió una rueda de prensa. Ahí inevitablemente se le preguntó respecto al asesinato de los dos colaboradores, los dos funcionarios públicos asesinados esta semana. Ella asegura que no ha recibido amenazas ni ella ni el resto de su equipo, de su gabinete del gobierno de la Ciudad de México. De hecho, asegura que va a continuar con estos programas tan cercanos a la ciudadanía, por ejemplo, el que hace cada semana en el Zócalo capitalino para escuchar las quejas y propuestas de los habitantes de la Ciudad de México. Respecto a Estados Unidos, hablaremos del capítulo respecto al gobierno de Donald Trump contra la Universidad Harvard. Ahora, pues le está prohibiendo aceptar entre su matrícula de estudiantes que no sean estadounidenses. En el Con Todo les traemos una entrevista. Así es, una entrevista con Anayeli López Garridos. Ella es abogada del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio y nos da detalles sobre una sentencia histórica que dio hace unos días la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que se reconoce a la familia de Fátima Quintana, víctima de feminicidio en el Estado de México hace 10 años, pero esta sentencia es histórica porque también reconoce como víctimas indirectas no solo a los familiares de Fátima, sino a otras víctimas familiares de víctimas de feminicidio a nivel nacional. Nos da detalles de lo que significa. De eso hablaremos en el Con Todo. También les tenemos datos sobre lo que tendrá que pagar Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública. Vamos a hablar de distintos temas, Dul, va a estar bueno. Así que acompáñenos hoy aquí en Dos con Todo. Buenas noches, gracias por estar con nosotras aquí en Dos con Todo en este ya bendito jueves 22 de mayo. Agradecemos doble por estar en esta segunda parte de Liga y por eso es que Alberto Chávez nos dice que el like 4.7 de esta segunda parte de transmisiones, sin embargo, al aire, es para nosotros, Dulce, Monse y Chat. Buenas noches. También Rosa Idali Bustos Bolaños nos saluda esta noche. Muy buenas noches a ella, a Luz Clara, que también estaba desde la transmisión de Pedro Mellado. A José Peña Urbina, que también nos deja su comentario, a María Romero, Gloria Secua, Luis Aguirre, Elvira Rodríguez, gracias por conectarse, por irnos dejando sus me gusta, sus comentarios y los vamos a ir leyendo. Sí, siguen saludando. Rodrigo Ramos dice, ya llegué, pero pone una cara como que no le da gusto llegar. Pues bienvenido a Rodrigo Ramos y a su avatar como con un anochecer y una luna llena. Flor Osorio, saludos chicas. Saludos, Flor, bienvenida como siempre. José Peña Urbina, ya lo habías mencionado. Y entonces nos arrancamos con la información esta noche, otra noche lluviosa. Bueno, esta tarde la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, dio una rueda de prensa sobre uno de sus programas, sobre una de sus políticas públicas. Esto ocurre a 2 días del asesinato de Jimena y de José, 2 de sus más cercanos colaboradores en el gabinete. Jimena desde que era alcaldesa de Iztapalapa, aquí en la Ciudad de México. Bueno, entre las preguntas que más
se repitieron entre los colegas de la prensa, los representantes de medios de comunicación, fue sobre cómo siguen las investigaciones al respecto y sobre las decisiones que ha realizado en estas últimas horas su gobierno en torno a la seguridad, sobre todo de sus colaboradores. Ayer hizo un evento, no canceló sus eventos, sin embargo sí se reportó un mayor aumento de operativo de seguridad en torno a la jefa de gobierno Clara Brugada. Uno de los colegas directamente le pregunta si ha recibido amenazas. Antes de contestar como tal esta pregunta, pues mostró varias gráficas donde quiso dejar el mensaje claro de que, a diferencia de lo que se ha dicho de que este asesinato doble es un reflejo de la inseguridad o los niveles de inseguridad en la Ciudad de México, ella muestra gráficas asegurando de que en estos primeros meses de su gobierno sí han reducido los niveles de homicidios. También dice que la impunidad ha bajado porque se ha judicializado más este tipo de delitos. Bueno, a respuesta puntual sobre el tema de la amenaza, dice que no, que ella no ha recibido amenazas, tampoco los integrantes de su gobierno. Esto lo dice al lado de su secretario de gobierno, César. Y sin más, vamos a escuchar la respuesta que da a los medios de comunicación. Cuando digo no nos vamos a adelantar, porque vamos a esperar el resultado de las investigaciones. Ayer, tanto la Secretaría de Seguridad Ciudadana como la Fiscalía virtieron información de cómo vamos. Yo estoy segura que vamos a tener resultados. Y vamos, entonces sí, a partir de ello tendremos los análisis necesarios para responder las preguntas que todos nos hacemos. Lo que sí debe quedar claro es que no va a haber impunidad en este y en los demás casos que, como he demostrado, se está trabajando mucho con el mismo rigor que en los demás casos para que no haya impunidad. Perdón. Entonces, este es el punto principal. Quiero dejarlo muy claro porque pareciera que no es así. Por supuesto que este asunto pues influye mucho en la percepción y en eso pues vamos a combatirla, sobre todo teniendo resultados en las investigaciones. Sobre el tema de mayor seguridad al gabinete, yo les quiero comentar que los compañeros de gobierno, integrantes del gabinete, que por su trabajo requieran la seguridad, pues eso ya está, ya se estará analizando si se requiere más o no, pero eso es los que por su trabajo lo requieran y se están revisando también los protocolos, en fin. Luego, la siguiente, si me siento segura, sí, yo voy a continuar. No, de ninguna manera voy a cambiar mi trabajo y lo que estamos haciendo, no solo mi persona, sino todo el gobierno de la ciudad. Va a continuar con todos los programas, el de Casa por Casa, el de Zócalo Ciudadano y muchos más que nos vinculan directamente con la ciudadanía. No vamos a abandonar ninguno de estos programas, al contrario, les puedo decir que tenemos pues muchos otros programas que implican una territorialización y vamos a continuar. En cuanto si he tenido algún tipo de amenaza a mi equipo, no hemos tenido ningún tipo de amenaza. Bueno, eso es lo que comentó hoy la jefa de gobierno Clara Brugada junto al secretario de gobierno César Cravioto. Nada más les hacemos ahí la precisión. Decía que el video es de
del canal de YouTube de la presidenta Claudia Sheinbaum, no, es del canal del gobierno de la Ciudad de México. Por ahí se fue una pleca con otro nombre, pero esas son las declaraciones que da el día de hoy la jefa. Fueron duendes. ¿Cómo? Fueron duendes. No creo, Dul. Pero bueno, queríamos hacerles esa aclaración, no dejarla pasar, y que escucharan esto que comenta la jefa de gobierno sobre, a raíz de los asesinatos de Jimena Guzmán y José Muñoz. Vamos ahora a cambiar de información. Hoy la Oficina Regional para México y Centroamérica de la organización Artículo 19 condenó las amenazas dirigidas a la periodista Adela Navarro Bello, codirectora general del semanario Z, medio con sede en Tijuana, Baja California, que desde hace décadas realiza la cobertura sobre temas de narcotráfico, corrupción, política y crimen organizado. La organización internacional Artículo 19 expuso lo siguiente en un comunicado. La periodista ha recibido 8 llamadas telefónicas con amenazas entre el 29 de abril y el 16 de mayo del 2025. En todas las comunicaciones, una voz masculina repite el mismo mensaje. Dile a Adela Navarro que se cuide, para luego colgar de inmediato. Los mensajes han sido dirigidos tanto a líneas antiguas como al conmutador principal del semanario, que no cuenta con identificador de llamadas, lo que ha dificultado conocer el origen de estas llamadas. El comunicado de la organización también destaca lo siguiente. De acuerdo con el testimonio de la periodista compartido con Artículo 19, en las primeras llamadas se escuchaba un eco notable, como si el interlocutor se encontrara en una habitación vacía. En las llamadas más recientes, el sonido de fondo sugería que se realizaban desde un entorno abierto, posiblemente en movimiento. Esto pudiera implicar llamadas desde orígenes o individuos múltiples. Las amenazas contra la periodista Adela Navarro comenzaron desde la publicación de una investigación sobre el ocultamiento de información por parte de la Fiscalía General del Estado en torno a una narcofosa. Y lo que la organización Artículo 19 señala es que se han intensificado después de revelaciones periodísticas relacionadas con vínculos de corrupción en el gobierno estatal. Entre las publicaciones recientes del semanario Z y de las que les hemos hablado aquí en Sin embargo, se encuentra un reportaje sobre la revocación de visas a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, y su esposo, Carlos Torres. La organización Artículo 19 pidió a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión iniciar de forma urgente una investigación y al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas que otorguen medidas de protección inmediatas tanto para Adela Navarro como para el equipo de semanario Z, mientras que la gobernadora de Baja California también prometió protección para la periodista. Así es, Mon. Desde anoche, porque justamente desde las últimas horas se han emitido estas alertas en torno a la directora del semanario Z y columnista aquí de Sin embargo MX. Por la noche la gobernadora Marina del Pilar, que justo ha sido mencionado en los últimos textos de Z en torno al tema de su visa, comenta lo siguiente: ante las amenazas dirigidas a Adela Navarro Bello, directora del semanario Z, desde el gobierno de Baja California le hemos ofrecido directamente acompañamiento y seguimiento a su caso, poniendo a disposición los instrumentos materiales, legales y de seguridad a cargo de mi gobierno, dice anoche la gobernadora de Baja California. Estaremos de cerca brindando el acompañamiento que requiera. Amenazar a una periodista es atacar el derecho de la sociedad a estar informada. Eso, en Baja California, no lo vamos a permitir. Proteger a la prensa es proteger la libertad de expresión y en nuestra administración siempre tendrá un lugar. La libertad de expresión. Finaliza la gobernadora. La defensa de los derechos humanos y la libertad de prensa es una causa que nos une a todas y todos. Esto es importante leer entre líneas, que precisamente de los últimos textos publicados por el semanario Z es en torno al retiro de visa del esposo de la gobernadora y de la gobernadora misma. Además, la propia periodista y directora del semanario Z, columnista de Sin embargo MX, ha estado emitiendo tweets a lo largo de estos últimas horas en que se ha
elevado las alertas en torno a estas amenazas. Uno de los retweets que da es el posicionamiento de Opinión 51, Sin miedo a las palabras. Este es un conglomerado de diversas periodistas mujeres. Y leo el tercer párrafo de este comunicado publicado el día de hoy, 22 de mayo, es decir, después de las palabras de la gobernadora Marina del Pilar. Preocupa especialmente la falta de respuesta institucional. Pese a que la periodista informó que los hechos de amenazas comenzaron desde el 29 de abril, a la secretaria de Seguridad Ciudadana del Estado de Baja California no se ha iniciado ninguna investigación ni se ha brindado una respuesta que garantice su protección más allá de tweets. Esta omisión es inaceptable y agrava el riesgo que enfrenta tanto Adela como todo su equipo del semanario Z, que informan desde Baja California. En Opinión 51 nos solidarizamos plenamente con nuestra colega, reconocemos su valentía y compromiso con un periodismo que incomoda, pero que es indispensable para una sociedad informada. Exigimos a las autoridades estatales y federales actuar de manera inmediata, investigar las amenazas, identificar a los responsables y garantizar condiciones de seguridad para que las y los periodistas en México puedan ejercer su labor sin miedo. Apenas ayer informábamos sobre que una periodista que colaboraba en la campaña de una candidata allá en Veracruz por Movimiento Ciudadano, pues fue víctima mortal precisamente de un ataque a la casa de campaña de esta candidata en Veracruz. Bueno, pues esto se suma el tema de las amenazas a la directora de Semanario Z y columnista aquí de Sin embargo MX. Dul, y ahora vamos con información que ya les adelantábamos al inicio del programa sobre lo que tiene que pagar Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Federal. Bueno, una corte civil de Miami sentenció al exsecretario de Seguridad durante el gobierno del expresidente Felipe Calderón, Genaro García Luna, y a su esposa Cristina Pereira a pagar $2.488 millones por su participación en un esquema de contrataciones ilegales en el gobierno de México. La jueza Lisa Walsh emitió la sentencia después de que el gobierno de México le solicitó declararlos culpables sin necesidad de ir a juicio, señalando que no comparecieron directamente ni a través de algún representante para responder a un proceso que inició desde el 2021. De acuerdo con el fallo, el exsecretario Genaro García Luna debe restituir $748 millones, mientras que su esposa deberá pagar $1.740 millones, al considerarse que ella fue una pieza clave en el esquema de transferencia y ocultamiento de activos. Hoy la Secretaría de Hacienda informó que con la protección de García Luna, un conglomerado empresarial de la familia Weinberg de origen israelí obtuvo ilícitamente 30 contratos con entes públicos de seguridad en México y extrajeron más de $634 millones de recursos nacionales. Las autoridades de México aseguraron que los recursos fueron transferidos a través de paraísos fiscales a Florida y utilizados para la adquisición de bienes muebles e inmuebles y otros activos. El 21 de septiembre del 2021, la Unidad de Inteligencia Financiera presentó una demanda civil ante el Tribunal del 11º Circuito Judicial del Condado de Miami para la recuperación de los activos. De este modo se aseguraron 19 propiedades de Genaro García Luna y sus cómplices. Lo que destaca aquí también es que el exsecretario de Seguridad no notificó en algún momento su interés en defenderse. Su esposa compareció inicialmente a través de un abogado que finalmente se retiró del caso. Ella tampoco asistió a las audiencias de mediación que intentaron realizarse desde el 2024, por lo que la jueza decidió fallar en su contra y condenarlos a pagar. También es importante recordar que el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, ya cuenta con una sentencia en Estados Unidos de 38 años y 6 meses privado de la libertad por 5 cargos que están relacionados con narcotráfico y uno más por mentir a las autoridades estadounidenses. A esa sentencia que ya tiene Genaro García Luna se suma esto que tendrá que pagar tanto él como su esposa. Y hace unos minutos
justamente aquí en Sin embargo, al aire, en el programa de los periodistas, Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, dio una entrevista en donde dio detalles de qué podemos esperar ahora que se da a conocer lo que debe pagar Genaro García Luna y su esposa Cristina Pereira a México. El funcionario Pablo Gómez dijo que el gobierno de México podrá reclamar de manera inmediata cualquier bien de Genaro García Luna y también podrá reclamar bienes de su esposa Cristina Pereira por su participación en este esquema de contrataciones ilegales en México. Sí, solamente agregar, Mon, y a la audiencia que pues mucho se habló del juicio contra Genaro García Luna allá en Estados Unidos, en Nueva York, por el tema de los nexos con el narcotráfico. Finalmente fue sentenciado a 38 años de prisión allá en Estados Unidos, pero aquí en México tenía pendiente otro juicio que el gobierno federal había iniciado desde el año 2021, precisamente en tiempos de expresidente López Obrador, y que justamente estaba en la corte allá de Miami, Florida. Es el que se está desarrollando en torno a pues todo este esquema de contratos, dinero, y que ese dinero pues también se vio reflejado en bienes allá en Miami por parte de este exsecretario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón. Bueno, el día de hoy, pues justamente también, entre otros temas, la presidenta Claudia Sheinbaum habló del expresidente Felipe Calderón. No es la primera vez que el expresidente expanista participa en foros allá en España, precisamente foros organizados por la derecha. En esta ocasión, pues el presidente o el expresidente Felipe Calderón participó en un seminario internacional allá en Madrid, España, organizado por el grupo Libertad y Democracia, también de los valores con los que se identifica la derecha. Y ahí pues dijo, y más bien criticó, que el gobierno de Donald Trump esté desinteresado en intervenir en América Latina, incluyendo aquí en México. Bueno, esa es la lectura que da Felipe Calderón esta semana. Lo recogió, por ejemplo, el diario La Jornada. Hoy la presidenta Claudia Sheinbaum habla de él también a partir de un canal público, el canal 14, y pues hace una serie de comentarios críticos. Vamos a escuchar lo que dice la presidenta Claudia Sheinbaum sobre estas peculiares declaraciones de Calderón, por qué Trump no está invadiendo América Latina. Por cierto, por lo que preguntaste del secretario de Estado, lo que sí hay que mencionar es Calderón ayer. A ver, ¿por qué no lo ponen? Porque, a ver, ¿dónde está el...? Calderón preocupado porque no habrá intervención en América Latina de Estados Unidos. Así lo afirmó el expresidente mexicano en un seminario organizado por el Grupo Libertad y Democracia, un foro político de líderes. Completo, a ver, ponlo. Bueno, ese y luego el otro. Y mientras en México estamos preocupados por poner límites a las presiones sobre la soberanía del país en un momento que, pues sí, hay que decir, está complicado. El expresidente Felipe Calderón exhibió su preocupación, pero por el hecho de que con Trump no habrá intervención en América Latina. Ver para creer. Desgraciadamente yo preveo un retiro también de Estados Unidos de América Latina, es decir, no un compromiso con la democracia. Eso nos va a obligar a tener un mundo donde Estados Unidos se volverá más a su interior, se volverá menos internacional, perderá liderazgo. Las declaraciones de Felipe Calderón se dan en el marco de su participación en el foro ultraderechista América, Europa y los cambios de paradigma marcados por Estados Unidos, un evento convocado por el grupo autodenominado, pero en realidad es de derecha, de Libertad y Democracia, así se llaman, esto en España. Vamos con la otra, para que la otra nota, la que iban a poner.
Calderón preocupado porque no habrá intervención en América Latina de Estados Unidos. Así lo afirmó el expresidente mexicano en un seminario organizado por el Grupo Libertad y Democracia, un foro político de líderes de derecha. Esto dijo: hay preocupantes razones para decir pierdan toda esperanza. No habrá intervención americana en América Latina. El exmandatario argumentó que la administración de Donald Trump obligará a los demás países a que asuman sus propios gastos de defensa. Por eso lamenta que no haya una intervención. En América Latina hay una retracción de Estados Unidos. Eso sí, advierte que Trump se enfocará en una visión neomonroísta, la famosa América para los americanos. Por eso habrá más visión sobre el Canal de Panamá, el Golfo de México y sobre otros. Al final de su ponencia, citando al nuevo ministro de Canadá, añoró los viejos tiempos cuando Estados Unidos era otro, el viejo orden de un Estados Unidos cooperante, líder de un mundo libre y construido sobre un nuevo orden legal internacional está terminado. ¿Y tú apoyas la intervención como Calderón? Es decir, Calderón preocupado porque Estados Unidos no va a intervenir en México. Y luego nos critican cuando decimos que en el periodo de Calderón es cuando más intervencionismo hubo. Entonces, ¿cuál es nuestra posición siempre? En la relación con Estados Unidos: respeto, colaboración, coordinación, sin subordinación. Ahora sí, ¿cuándo hubo subordinación? ¿Cuándo hubo intervención? Está como el haya sido como haya sido. Ahora sí que lo dijo él mismo. Nadie más. Hugo González plantea: ¿cuánto dinero manejaría García Luna, que tenía negocios inmobiliarios en Miami, en las zonas más exclusivas? Y pone el pensamiento, pues justamente el secretario de Seguridad del gobierno de Felipe Calderón. Pero mientras tanto, Felipe Calderón pues planteando por qué Donald Trump no ha intervenido en América Latina. La semana pasada informábamos cómo el expresidente Vicente Fox pues está llamando a la ciudadanía a no acudir a votar en la elección judicial el próximo 1 de junio, ya en 9 días. También vemos a un expresidente, Ernesto Zedillo, pues emitir un montón de cartas en torno a la democracia y demás. Pues por cierto, ya otra vez volvió a desaparecer un poquito Zedillo y ahora está en su representación Marta Higareda. En fin, así el comportamiento de los exmandatarios. Y mientras tanto, pues hoy la presidenta Claudia Sheinbaum inició su conferencia matutina poco más tarde debido a que tuvo una llamada con el presidente Donald Trump de Estados Unidos sobre temas particularmente comerciales. Pero el tema que ahora está en boga pues es el tema de gravar a las remesas. Se hablaba en un inicio de 5%, informamos cómo esta semana, desde el martes hasta hoy jueves, pues toda una comitiva de senadores viajó a Washington para tratar de convencer a los legisladores de que esto no se hiciera. ¿Cuáles fueron los resultados, Mon? Sí, bueno, el día de hoy por la mañana, el embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma, calificó como una buena noticia para las personas migrantes y sus familias el que la Cámara de Representantes aprobara un proyecto que incluye un impuesto a las remesas del 3.5%, una cifra menor al 5% que se había propuesto inicialmente. Esto lo celebró el embajador de México, Esteban Moctezuma, en su cuenta de X, en donde escribió lo siguiente: el Comité de Reglas aprobó el paquete de reconciliación con una enmienda que incluye una reducción del impuesto a las remesas del 5% al 3.5%. No obstante, que hicieron mayores recortes a Medicaid y a incentivos fiscales para energías limpias. Este es un primer importante avance para la defensa de la economía de nuestros migrantes y sus familias. Así lo calificó el embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma. Y hace justamente unos minutos estaba revisando aquí el Senado, el sitio web del Senado de la República, y publican un comunicado en donde el senador Ignacio Mier, que formó parte de este grupo de legisladores que viajó a Estados Unidos
para dialogar con sus pares y pues tratar de eliminar este impuesto a las remesas, dijo lo siguiente. Está asegurando que el diálogo continuará y anuncia, esperemos que producto de las diferentes reuniones que sostuvimos en estas 48 horas en el Senado estadounidense se logre la eliminación o al menos otra reducción significativa al impuesto. Les comento, asegura que los legisladores mexicanos continuarán dialogando con senadores estadounidenses para revertir esta medida que hoy por la mañana ya celebraba el embajador Esteban Moctezuma. Beatriz Hernández, el embajador no ayuda. 3.5% es mucho, debe trabajar más este embajador, no hay nada que festejar, es lo que está comentando Beatriz Hernández. Hay que recordar los cálculos de BBVA que les dábamos esta semana, este banco que pues tradicionalmente da información sobre las remesas. El envío de $350, por ejemplo, actualmente cuesta $6, con el impuesto de 5% costaría 4 veces más. Entonces, pues unos 2 veces más con el 3.5%, incluso más. Y lo que decía BBVA es que este tipo de cobros e impuestos por transferir a tu familia parte de tu salario y apoyarla económicamente, pues puede derivar en alternativas ilícitas en medio de este mercado. Acuérdate también lo que nos decían desde Agenda Migrante, que si aprobaba o no el impuesto, iban a buscar alternativas para seguir enviando transferencias de apoyo económico a las familias. Entonces ahí estamos. Así es, eso nos decía la semana pasada aquí en Dos con Todo Eunice Rendón, coordinadora de Agenda Migrante. Justamente ella ponía sobre la mesa que las y los migrantes utilizan muchos de sus recursos para sobrevivir en Estados Unidos y invierten esos recursos en la economía estadounidense y otra parte es la que envían a sus familias. Entonces ella también, junto con otros migrantes, califican de injusto este impuesto a las remesas, que ustedes también han criticado o cuestionado en distintas ocasiones aquí en el chat, el que los hemos leído durante los últimos días. La propia Beatriz Hernández nos comparte, a mí me cobran $10 el envío de $200. El promedio son $6 por 350, pero por supuesto depende la vía por la cual lo envíen. Y por supuesto hay estados que van a ser más afectados porque son los que más concentran el recibimiento de estas remesas. Hugo González, BBVA cobra intereses muy altos, se enriquecen con los puros intereses, nunca acabas de pagar. Bueno, hablas de cualquier banco, ya lo hemos dicho, de acuerdo con Oxfam México, pues los bancos se enriquecen a partir de cobro de altos intereses y de altas tasas de interés. De hecho, recuerden que durante la convención bancaria de hace unos días celebrada ahora en Nayarit, el propio secretario de Hacienda les dijo a los bancos que redujeran las tasas de interés para que pues la gente pudiera acceder más a créditos, a préstamos y con ello mover la economía. En fin, gracias por sus comentarios. Gerardo Meléndez dice también el tema de que se creará un gran mercado negro de remesas. Los mexicanos sabemos cómo salir de estos obstáculos. No sería la primera vez, pues, las alternativas, pero pues ahí recuerden, todavía falta que esto se apruebe, este paquete fiscal de Trump se apruebe en el Senado y de momento pues ya la comitiva de senadores mexicanos pues lograron eso. Ya por último, doctor Master of Puppet, Western Union, el usurero decían que era el más, bueno, iba a decir, ¿cómo traduces hojaldra? Ahora no quiero decir groserías. No. Y eso que estamos, que no hay audífonos. Está el micro prendido. Bueno, pues gracias por sus comentarios, también por su compañía. Vamos a continuar con las noticias. Es que perdón, quería decir algo. Acaban de enviar la agenda oficial de la presidenta Claudia Sheinbaum. Estaba en duda de si se iba a lograr o no esta reunión con los profesores de la CENTE. Se había propuesto una posible reunión con la presidenta para mañana 23 de mayo. Se le pregunta hoy a la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, si sí iba a hacerse la reunión después de que llevan desde el 15 de mayo
con bloqueos viales y con manifestaciones para pedir una jubilación digna. De momento en la agenda no sale que vaya a haber una reunión entre la presidenta Claudia Sheinbaum y alguna comisión de los profesores de la CENTE, pero a veces esta agenda, por supuesto, está sujeta a cambios. Entonces, vamos a seguir pendientes de ello. Y mientras tanto, nos vamos a el tema del capítulo de la administración gobierno Donald Trump contra la Universidad Harvard, la universidad más antigua de Estados Unidos y también la que maneja más dinero por donativos, inversiones y demás. Bueno, en una carta firmada por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, abiertamente anti-inmigrante, el gobierno de Donald Trump notificó a esta universidad que ya no podrá admitir a alumnos que no sean estadounidenses, alumnos que dan diversidad a esta universidad y que representan el 27% de la matrícula estudiantil. El Departamento de Seguridad Nacional planteó que la universidad ha creado un ambiente inseguro en el campus al permitir que agitadores antiestadounidenses y proterroristas acosen y agredan físicamente a personas, incluyendo a muchos estudiantes judíos. Todo esto lo entrecomillo. La secretaria Noem además está acusando en esta carta a la universidad de coordinarse con el Partido Comunista Chino y añade: es un privilegio, no un derecho, que las universidades inscriban a estudiantes extranjeros y que se beneficien de sus mayores pagos de matrícula para ayudar a engrosar sus donaciones multimillonarias. Esto pues es justamente en el marco de que la Universidad de Harvard, la mayoría de sus ingresos son donativos, los cuales a su vez invierte para tener mayores ganancias. Los actuales estudiantes extranjeros deben transferirse o bien perderán su estatus legal. Esta es la amenaza del gobierno de Donald Trump contra los alumnos que ya están cursando alguna carrera en la Universidad de Harvard, que lograron llegar a esa universidad. Bueno, o se transfieren a otra universidad o perderán su estatus legal. Sin embargo, esto puede ser impugnado por la propia Universidad de Harvard. La institución inscribió el año pasado a casi 6.800 estudiantes extranjeros. Les decía, esto representa el 27% de toda la comunidad estudiantil. Solo para recordar, como parte de este capítulo de Trump contra la Universidad de Harvard, pues hace unos días esta universidad tuvo que impugnar la acción de Donald Trump de recortarle presupuesto hacia esta universidad, todo en el marco de que la universidad, dentro de toda la diversidad de sus estudiantes, pues ahí se han registrado protestas contra el genocidio de Israel en la Franja de Gaza y también por sus protestas por la administración, por la postura antiinmigrante de la administración de Donald Trump. Pues, Dul, importante, aquí les hemos dado información sobre las críticas que hacen desde el gobierno de Donald Trump a la Universidad de Harvard, que, como ustedes también saben, en los últimos meses pues se ha pronunciado y ha protestado activamente para pues exigir una Palestina libre. Es también parte de las protestas que hacen estudiantes de esta universidad. Y antes de pasarnos con todo que preparamos para el día de hoy, quiero agradecerles sus comentarios, leer algunos de las cosas que nos escriben aquí. Bodoque RJS nos dice que nos ve desde Chihuahua, que no se pierde los programas de Sin Embargo. Muchas gracias. También Alberto Chávez te mandaba saludos. Brenda Medina también vi que se estaba riendo de uno de tus chistes. Yo no sé cuál. El de Marta y Gareda. Lo que pasa es que ya no supe cómo decirle. Yo en mis tiempos era actriz, pero ahora ya es la voz de la oposición, dado que el Cedillo no prendió. Sí, ya me acordé que le dijiste representante sucesora del expresidente Ernesto Cedillo Ponce de León. Bueno, eso aquí también generó algunas risas. A Dolores Alemán, que se conectó también, que nos ha dejado sus comentarios. A José Peña, gracias. Gracias, y yo quería destacar ese comentario de José, que nos dice: por favor, dediquen 30 minutos para practicar cómo votar. Esto en seguimiento a los materiales que presenta cada día antes de Dos con Todo Pedro Mellado en Puntos y Comas. Entonces, bueno, ahí está el llamado que nos deja en el chat José Peña. Y Dul, ¿qué te parece si vamos con todo que les preparamos el día de hoy?
Bueno, hoy les hablaremos sobre una sentencia histórica que da la Suprema Corte de Justicia de la Nación justamente este mes y está relacionada con el feminicidio de Fátima Quintana. Fátima Quintana tenía 12 años de edad cuando fue asesinada, fue víctima de feminicidio en el Estado de México. Esta sentencia que emite la Suprema Corte de Justicia de la Nación es histórica porque reconoce a la familia de Fátima, estamos hablando de Lorena, su madre, y de Jesús, su padre, como víctimas indirectas y las reconoce de esta manera sin formalismos. También es importante porque cuando Fátima fue asesinada, pues impactó directamente la vida de toda su familia, no nada más su mamá, su papá, sino sus hermanos y otros familiares que vivían desde hace más de 20 años justamente en el Estado de México. Y cuando Fátima es asesinada, la familia Quintana recibió una serie de amenazas que pusieron en riesgo su vida y eso las llevó a dejar el Estado de México en donde vivían, en el municipio de Lerma, y eso pues tuvo también repercusiones en su vida diaria, en la salud también de parte de esta familia, la familia de Fátima Quintana. La sentencia que da la Suprema Corte de Justicia de la Nación establece criterios para una reparación integral del daño. También llama al Estado de México a ofrecer una disculpa pública a los familiares de Fátima Quintana y sienta un precedente para que el desplazamiento forzado, esto de lo que fueron víctimas los familiares de Fátima, también sea atendido como parte de la reparación. También lo que está poniendo sobre la mesa es la importancia de ofrecer atención psicológica especializada para cada integrante de las familias de personas que son víctimas de feminicidio. También pone sobre la mesa la importancia de ofrecer apoyos económicos y acceso a vivienda digna, así como atención médica continua, medidas comunitarias para prevenir nuevos daños y otras acciones simbólicas como el que se tendrá que colocar una estatua en honor a Fátima, es una acción simbólica de memoria, y otras actividades como el mejoramiento de el transporte escolar accesible, porque Fátima tenía 12 años de edad, ella se movía así en transporte público y su caso pues ha sido acompañado por el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio y esta sentencia sienta un precedente porque al ser una decisión que toma la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues ya deja como referente para otros casos cometidos aquí en México, que la reparación integral del daño tiene que atenderse desde el minuto 1, desde que ustedes denuncian, bueno, desde ese momento se tiene que tomar en cuenta todos estos factores que les enlistaba, no hasta que se tenga una sentencia. Con todo, conversamos con Anayeli López Garrido, asesora jurídica en el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, que nos explica por qué es histórica la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el feminicidio de Fátima Quintana. Vamos a escucharla, Dul. Con esta entrevista los dejamos y nosotros nos vemos mañana aquí en Dos con Todo, ya lo saben, a las 8:30, mientras seguimos leyendo aquí sus comentarios y pues pongan atención a esta entrevista que les preparamos. Muy importante. Pues descansen y gracias a Elce García en producción, a Pau Soto en operaciones y a Lluvia Hernández, ahí andaba en diseño apoyando al equipo de Sin Embargo al Aire. Que estén muy bien, descansen. Muchas gracias, Anayeli Pérez Garrido, asesora jurídica en el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, por esta entrevista. A mí me gustaría iniciar preguntándote qué significa la sentencia que da a conocer hace unos días la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el caso de Fátima Quintana, víctima de feminicidio cuando tenía 12 años en el 2015. ¿Qué nos dice esta sentencia?
Sí, bueno, esta sentencia es resultado de una larga lucha de 10 años por parte de la señora Lorena Gutiérrez y del señor Jesús Quintana, el padre y madre de Fátima, quienes pues incansablemente han pues luchado por la búsqueda de justicia de su hija. Desde entonces, bueno, el caso, un poco para contextualizar, el feminicidio ocurre en 2015 en el municipio de Lerma, Estado de México, y este feminicidio se ejecuta por 3 personas, vecinos de la comunidad donde vivía la familia. Fátima, al regresar de la escuela, es interceptada por 3 sujetos, quienes pues la violentan terriblemente, y pues la familia comenzó una búsqueda al ver que no llegaba la niña. Y uno de los, la señora Lorena y Daniel, que es su hermano menor, en ese entonces tenía él 10 años, pues son quienes encuentran el cuerpo de la niña. Esto lo menciono porque hay algo importante paralelo a esta terrible tragedia, que es que la familia comienza a tener amenazas de muerte, particularmente Daniel, y eso lleva a que la familia tenga que ser desplazada forzosamente a otro lugar. Inicialmente incluso querían sacarlos del país, sin embargo, pues finalmente son llevados al estado de Nuevo León, y 5 años después, la familia, al no tener, pues no tenían identificación, o sea, llegaron sin las condiciones básicas para poder, pues, sobrevivir, ¿no? O sea, llegaron pues, solo con el dinero que ellos traían, sin apoyo de las autoridades, digamos, solamente les dieron las llaves de una casa que no tenía ni platos, ni cobijas, nada, ¿no? En este desplazamiento, a los 5 años posteriores de que ocurriera este feminicidio, la familia, bueno, Daniel se puso mal, tenía un dolor estomacal, y buscaron en 5 hospitales, quienes les negaron el servicio, y finalmente el niño muere, ¿no? Muere por negligencia médica, cuando había sido canalizado incluso supuestamente por tener crisis de ansiedad, por ser víctima de la violencia, y que ese fue el, entre comillas, diagnóstico, porque nadie lo revisó, no lo atendió, lo mandaron a su casa, lo enviaron previamente al Hospital Psiquiátrico Infantil, y ahí lo medicaron, y el niño horas después muere, ¿no? Entonces, esta segunda tragedia es muy importante porque la Suprema Corte de Justicia conoce del amparo directo en revisión 5363 del 2023, y en esta sentencia reconoce, en primer lugar, la calidad de víctimas indirectas que el colegiado en su momento negó a la familia, ¿no? A pesar de toda esta historia, digamos, pensaríamos que eso no podría ocurrir. Bueno, el tribunal colegiado que conoció del amparo directo desconoce la calidad de víctimas, y eso fue lo que nos permitió a nosotras promover el recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia. Esta sentencia es histórica, marca un precedente muy importante porque reconoce los impactos de los daños que implican pues un feminicidio, en este caso el de Fátima, y cómo también hay condiciones que el Estado debería garantizar cuando está otorgando esta medida de protección, que es el desplazamiento forzado, y cuáles son las condiciones mínimas para tener a la familia en ese desplazamiento. Entonces establece una serie de parámetros que deben cumplirse desde el Estado. Y por otro lado, exhorta al gobierno del Estado de México a que establezca medidas de satisfacción y de no repetición por estas consecuencias irreparables, ¿no? Irreversibles, como fue la muerte de Daniel. Por eso hice como todo este preámbulo, porque esta sentencia se vuelve también un precedente paradigmático en términos de reparación integral del daño, puesto que la Corte en un primer momento también reconoce el contexto de violencia feminicida en el que ha permanecido el Estado de México, reconoce que hay 2 alertas de violencia de género, que desde el 2015 se declara la primera alerta, y que las autoridades pues ya tenían conocimiento de un contexto grave de violencia contra las mujeres, y por ende es que está exhortando a que en el cumplimiento de sus obligaciones en el marco de la alerta y sus obligaciones constitucionales y convencionales,
emita estas medidas de no repetición, estas garantías de no repetición en el cumplimiento de esas obligaciones. Tiene que ver con el tema de la seguridad, con el tema de la prevención de la violencia feminicida, y esto lo hace ordenando la vocación transformadora, aunque para nosotras la sentencia misma se dicta con vocación transformadora, incorporando estos elementos a cargo del Estado mediante este exhorto, y que eso puede trascender a otros casos, a la problemática del feminicidio, a poner énfasis en la prevención, en temas de seguridad, donde, o sea, que son esas medidas las que pueden evitar otros asesinatos. Y bueno, en términos de justicia, pues evidentemente las medidas de satisfacción, como el memorial de Fátima, la disculpa pública, pues pueden de alguna manera también reconocer esos impactos y todo el daño que ha causado esta violencia feminicida como una forma también de acceder a la justicia, digamos eso en cuanto a la familia, y hace mucho énfasis la sentencia en el interés superior de la niñez, no solamente porque se trata de un feminicidio infantil, sino porque tuvo como consecuencia también, bueno, la pérdida de Daniel a los 16 años de edad, y no muy visible, pero la Corte, justo con los parámetros del tema de desplazamiento, sí reconoce de manera indirecta, porque no fue parte de los hechos, ¿no?, que tuvo conocimiento totalmente la Corte, pero en la familia que fue desplazada, hay 12 integrantes, y dentro de esos 12 integrantes hay menores de edad, que en ese entonces, bueno, sobrinos de Fátima, de los hermanos mayores de la niña, quienes tienen hijas e hijos que, bueno, tenían 3 años, ahora son adolescentes, y que siguen teniendo limitaciones, restricciones al desarrollo y al ejercicio de sus derechos por estar en estas medidas de protección, ¿no? Y bueno, lo dice siempre la señora Lorena, mientras se garantiza a los agresores, pues, el interés superior de la niñez, porque uno de ellos era menor de edad, salió, ya está en libertad, cumplió una sanción de 5 años, una medida de 5 años de privación de libertad, pero él pues ya está en la propia comunidad, o sea, ellos sí viven en ese lugar, y la familia sigue en esta condición de desplazamiento. Los niños, las niñas que están, que son parte de la familia, pues siguen con restricciones a su libertad y al ejercicio de sus derechos que no son visibles. Entonces, esta sentencia reivindica esas afectaciones que también dan hacia los niños y las niñas, que a veces no vemos, ¿no? Vemos mucho, pues, el liderazgo, la lucha que emprenden las madres de las víctimas principalmente, algunas acompañadas del papá, no en todos los casos, pero se invisibiliza totalmente cuáles son los impactos familiares, especialmente en niñas, niños y adolescentes. Cuando hablas de la vocación transformadora que tiene esta sentencia, particularmente en el caso del desplazamiento forzado y de todos estos impactos que nos comentas, ¿te refieres entonces a que las autoridades pueden garantizarle a las víctimas indirectas un espacio en donde vivir, un espacio lejos de este círculo que los pone en riesgo, pero todo eso tienen que hacerlo tomando en cuenta el impacto que tendrá en sus vidas, ya me decías, tanto en personas adultas como en la infancia, en las adolescencias? En eso se enfoca también esta sentencia. Sí, lo hace de manera muy interesante, puesto que el caso, digamos, la litis en el asunto, pues era el tema de la reparación en un procedimiento penal. Sin embargo, esto es lo relevante, la Corte analiza el contexto desde esta perspectiva de género con vocación transformadora, identifica que la familia, por ese hecho principal, tuvo efectos directos, pues incluso al grado de perder a otro de sus integrantes, y que esos efectos también hay un tema, digamos, que tenía que haber estado garantizado y que no se consideró. Entonces es por eso que hace el exhorto, establece una serie de parámetros para que las medidas de desplazamiento estén acompañadas de garantías de vida digna. Entonces establece, por ejemplo, el que se debe, la habitación digna, ¿no? Una vivienda digna mientras estén en estas medidas, pero también acompañadas de medidas
pues, de atención psicológica, sobre todo para acompañar a niñas y niños que tienen que verse desplazados de su comunidad y que tienen también afectaciones diferenciadas, ¿no? Que a lo mejor un adulto, una persona adulta puede comprender, pues, porque está al tanto, ¿no? Del proceso. No, esto no significa que no les impacte, pero también hay un impacto adicional diferenciado en niñas y niños que pues simplemente se ven obligados a dejar pues todo su entorno y a verse limitados en cuanto a sus libertades. Y bueno, estos parámetros los establece la Corte, establece el tema de la atención médica como algo básico, pues en una medida de protección como esta. Y pues creo que ese reconocimiento ayuda a otros casos que estén en la misma situación, donde el Estado, al tomar la decisión de que para resguardar la seguridad de las personas tengan que pues emitir una medida de desplazamiento forzado, no es solamente extraer y dejar a la deriva, ¿no? A las personas, sino que tiene que garantizar que sus derechos pues sean garantizados. Y hablo desde las condiciones de trabajo, por ejemplo. O sea, la familia llegó a Nuevo León con el dinero que tenían, pero no tenían trabajo, ¿no? O sea, se tuvieron que regresar eventualmente algunos de sus integrantes al lugar donde pues conocen o pueden o han podido desarrollarse para tener un ingreso, porque los dejaron allá a la deriva, 12 personas con niñas y niños sin un peso, ¿no? Por así decirlo. Y digamos, eso es como lo mínimo o parte de lo que podría representar esa violencia institucional que implica pues el abandono o la incomprensión de qué significa extraer de su comunidad, de su vivienda a toda una familia, ¿no? También quisiera preguntar sobre las medidas comunitarias para prevenir nuevos daños. Es algo que también contempla la sentencia. ¿Eso a qué se refiere? Y también considerando que hablan, por ejemplo, de mejorar el transporte escolar, espacios comunitarios seguros, ¿cómo puede impactar esa sentencia en estos rubros? La Suprema Corte con esta sentencia está analizando cómo se dieron las condiciones para que Fátima pues fuera víctima de esta violencia, y pues muchas de ellas tienen que ver con la precarización de los espacios. Digamos, no necesariamente implica su urbanización, sino temas de seguridad que las comunidades, independientemente si son urbanas o rurales, deberían tener, ¿no? Y en este caso, pues, el hecho de que la niña, pues, se transportara sola, ¿no? Y transitara y fuera esa la dinámica, pues, la Corte analiza que, pues, es un espacio que amerita, pues, analizarse y poder implementar medidas de seguridad que prevengan otros casos, ¿no? Un hecho como este. Estas medidas de prevención y de seguridad pues están en el propio mecanismo de alerta, entonces no es algo extraordinario, al contrario, o sea, es incluso sin alerta debería la autoridad estar implementando. Y pues el tema del transporte escolar lo hace en particular por lo que ocurrió, ¿no? O sea, como cuál es la vulnerabilidad que tienen niñas y niños en una zona donde hay un contexto pues de criminalidad, ¿no? Donde tendría que resguardarse su seguridad, si el Estado está viendo, está observando, está documentando que hay pues una incidencia delictiva que puede tener impactos particularmente en niñas y niños, y que se deben de pues implementar acciones preventivas para que no sean víctimas de violencias, de cualquier violencia, pero particularmente de violencia feminicida. Entonces, las medidas de seguridad y de no repetición relacionadas con el entorno, con el espacio comunitario, tienen esa vocación transformadora de que no se vuelva a repetir un hecho como este. Y con esto que nos explicas, Anel, yo quisiera saber también qué sigue después de esta sentencia. Ya la conocemos, nos destacas lo importante, cómo impacta particularmente en el caso de Fátima, y qué podemos esperar de cómo aplicarse en otros casos que también sean investigados en México.
lunes, de hecho, tuvimos una reunión con la Secretaría de Gobierno del Estado de México. Ya hemos tenido otros acercamientos también con autoridades del gobierno federal para dar cumplimiento a la sentencia, no solamente en torno a un plan de reparación que deba, digamos, hacerse para la familia, sino también estas acciones gubernamentales que con vocación transformadora deberían llevar a cabo y que se puede establecer en otro tipo de instrumentos, ya sean normativos o de otra índole, para que, bueno, legislativos más bien, o de otro tipo de instrumento legal, para que pues el Estado tenga pues también este plan de reparación con vocación transformadora que impacte a otras víctimas, que las medidas de no repetición que se dictan en esta sentencia pues pueda justo tener ese efecto de prevenir otros casos, de implementar acciones de seguridad que garanticen la integridad de las mujeres y de las niñas y adolescentes. Hay muchas cosas por hacer también en temas de prevención relacionadas con pues los contextos de violencia, en particular, por ejemplo, en este caso, no lo refiere así explícitamente la sentencia, pero son 3 jóvenes que, digamos, particularmente uno de ellos tenía 2 años de vivir en la comunidad, pero hay un contexto de adicciones alrededor de estas violencias también. Entonces, son acciones que el Estado no está mirando de manera integral y que nos parece que la sentencia es un pretexto perfecto para recordarle, ¿no?, a las autoridades que tienen no solamente que implementar acciones de manera aislada, sino focalizadas y estratégicas, como lo mandatan las propias medidas de las alertas de género. Hay municipios que no cuentan con alerta, entre ellos el municipio de Lerma, y otros, ¿no?, que también se les comunicó a las autoridades de la Secretaría de Gobierno que pues estaríamos impulsando que también se anexen lo estamos haciendo también como parte de peticionarias de la alerta, pero que se agreguen a estas acciones de seguimiento de la alerta, porque son municipios que tienen altos índices de violencia, contextos complejos, pero que no se están emitiendo y realizando acciones de prevención, atención, sobre todo prevención y seguridad en términos de la violencia feminicida. Entonces, bueno, eso creo que la sentencia también marca ese hito y da esa pauta para que podamos pues seguir impulsando el acceso a la justicia y prevenir la violencia feminicida. Anayeli Pérez Garrido, asesora jurídica en el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, muchas gracias por esta explicación.